¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta es una fase 3, sumo, con restricciones que parece una fase 1. Miren lo que es esta ciudad, donde no hay nadie. A ver, en una época normal uno no notaría tampoco tanta gente, ¿sí? Es la hora de la es siesta, un pueblo que está en Rafa. alerta. Tal cual. Pero escucha esto, es porque es grave, Luciana. Están en alerta. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en Dolores, donde contábamos esta mañana que explotaron focos en 2 lugares, ¿sí? Que tienen distribuidos ahora 32 casos de COVID, 32 casos de coronavirus. Y esta es una localidad con mucho contacto con Dolores. Y ahora te voy a contar por qué están en alerta, ¿sí? Y por qué incide Dolores, y también incide el AMBA, pero también incide Dolores acá. Acá hay cero casos desde que arrancó la pandemia. Pero ¿qué pasa? Tienen 4 sospechosos, tienen 102 personas aisladas, ¿sí? Y un pueblo de 10.000 habitantes, ¿sí? No puede darse el lujo de correr muchos riesgos. Por eso estoy acá con Sebastián Echarren, que es el jefe de gabinete del distrito, y Mariano Aquino, que es el secretario de Salud. Bueno, ustedes están preocupados por la situación que vive Dolores, y es por eso que ustedes retrocedieron en fase. No, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy preocupados porque tenemos un contacto muy estrecho, no solo con Dolores, sino con muchas ciudades vecinas, y cualquier foco en cualquiera de estas ciudades, más en Dolores, porque funcionan muchos organismos provinciales y demás, tenemos que estar en alerta por este contacto permanente que tenemos, ¿no es cierto? Y porque, inclusive, como comentábamos fuera de cámara, tenemos 64 policías que son de Dolores y que trabajan en Castelli, con lo cual imagínate que el traslado de personal de una ciudad a otra y la interacción es muy fuerte. Hay un caso de un policía que también prestaba servicios acá, que justo dio positivo con COVID. De un hermano de un policía. De un hermano. Que prestaba servicios acá. Por esa sola persona tuvimos que aislar casi 40. Así que bueno, como te decía, nosotros desde el día 1 estamos trabajando muy fuertemente, ustedes lo habrán notado cuando entraron. Sabemos que hemos cumplido con el mandato presidencial de Alberto Fernández, que consideramos que de una manera muy seria y muy responsable ha manejado, conjuntamente con nuestro gobernador Axel Kicillof, han manejado esta situación que nadie la esperaba, porque yo creo que nuestro presidente, cuando asumió, ni se esperaba que iba a tener que sortear con todos estos obstáculos, así que estamos muy conformes con el trabajo que hemos realizado, pero como decías vos, en una alerta continua. Y ahora quiero ir con Mariano Aquino, porque lo que pasa en Dolores es muy particular, pero ¿qué pasa con la detección de datos, de casos allá? Sí, lo que pasa en Dolores fue una situación muy particular. Ellos frenaron la cantidad de contagiados en 32. Humildemente yo creo que pueden llegar a ser más casos. Yo no lo tengo con certeza, pero la versión que tengo de vecinos de Dolores que me hacen llegar es que han dejado de hisopar en Dolores. Entonces, obviamente eso nos preocupa a nosotros, porque si no podemos hacer correctamente la trazabilidad viral y determinar bien dónde están los focos de contagio, en cierta medida nos perjudica a nosotros también con los casos sospechosos que tenemos y nuestra propia trazabilidad viral. Es decir, que usted está ciegas acá para tomar decisiones porque depende mucho de lo que sepa de Dolores. Exactamente, nosotros dependemos mucho de lo que se sepa en Dolores. Tengo entendido que hoy vino una misión del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a la cual lamentablemente tengo entendido que el señor intendente de Dolores no recibió, y por lo tanto no tenemos certeza de los datos que le fueron ofrecidos a las autoridades provinciales. Ahora, Rafa. Pero bueno, nosotros, como dijo el jefe de gabinete, vamos a seguir trabajando fuertemente para tratar de hacer nuestro propio diagnóstico, obviamente. ¿Adrián? No, a ver, entonces la máxima preocupación está en Dolores y los municipios de cercanía de esa localidad. Hoy me daban otros municipios que también están muy preocupados, como Tordillo, Pila y General Guido, que están en la misma situación que Castelli, donde vos estás trabajando. Exacto. ¿No? Hay preocupación, hay alerta por lo que pueda pasar en Dolores. En Guido hay un confirmado, pero ¿sabes por qué? Es importante lo que estaba diciendo el secretario de Salud, y lo comentábamos también esta mañana, tuvimos esta información y de hecho tuvimos contacto con los funcionarios de provincia que fueron hasta Dolores para reunirse
con el intendente Camilo Echevarren, ¿sí? Intendente de Cambiemos, un hombre de la coalición cívica, no los recibió, Adrián. No los quiso recibir. Sí, se pusieron a disposición con insumos, le propusieron implementar el plan Detectar en Dolores. Recuerdo, en Dolores 32 casos positivos, ¿sí? Con 120 personas, 140 personas, el último dato era que están aisladas. Es decir, tienen que hacer hisopados, tienen que ir a buscar los casos, tienen que detectar los contactos estrechos para aislarlos si es que hubo más casos de contactos estrechos. Y esta situación somete a la gente de Castelli, ¿sí? Es un pueblo chico que ahora tuvo que cerrar sus comercios, que está en una fase 3 restrictiva, ¿sí? Justamente porque, según lo que comentaba aquí el secretario de Salud, no están teniendo datos fehacientes de lo que ocurre en Dolores. Bueno, lo peor que pueda por eso que todos los intendentes pidieron ayuda. Lo peor que pueda pasar acá, que esté la política en el medio de este intendente de Juntos por el Cambio de Dolores con el resto de los jefes comunales. Si hay un antecedente, hace 20 días nosotros hablamos del intendente de Castelli que no pudo ir a ver a su mujer que dio a luz en un hospital de Dolores, no lo habían dejado ingresar. Lo vas a recordar, Luciana. Lo recuerdo perfectamente, y la denuncia que hacía el intendente era que estaba su mujer sola, que ni siquiera le podía llevar ropa ni alimentos porque no le permitían el paso. Hay una cuestión más política interna de recelos y rispideces que tienen que ver con otras cuestiones, pero evidentemente se aplican políticas diferentes. Adrián, Luciana, sí. si quiere le pregunto a Sebastián, ¿sí? ¿Cómo está la relación ahora con la política en Dolores, con el intendente, con el jefe comunal allá? Y no es una persona fácil que se pueda dialogar, pero yo no quiero polemizar, o sea, nosotros nos ocupamos de Castelli, y deseo de corazón que Dolores pueda superar este trance tan feo que tiene, no solo por su gente, sino por toda la zona, porque como te decía, interactuamos constantemente con esta ciudad, porque tiene muchas dependencias, y bueno, dependemos mucho. Fue un gesto bastante polémico el que tuvo con su hermano. Sí, bueno, pero ya está, ya quedó en el pasado, sí. Uno internamente hace valoraciones personales, pero yo creo que eso a la gente es lo que menos le preocupa en este momento, sino tenemos que ser humanos en este sentido, como lo ha sido desde un primer momento nuestro presidente, poniéndose a la cabeza de todo, nuestro gobernador, y nosotros tenemos que dar el ejemplo, porque si los intendentes o los dirigentes políticos se pelean, yo creo que no es el momento, sino que independientemente de los partidos políticos, de las ideas que tengamos cada uno, tenemos que hacer como hace, por ejemplo, Larreta con Alberto Fernández, con nuestro presidente, y trabajar mancomunadamente y unidos. Ahora, por eso Rafa, yo realmente deseo que Dolores pueda superar esto. Adrián. Pero ahora la postura del intendente de Dolores, ¿cuál es? Que él no permite la cooperación, la ayuda de otros jefes comunales. ¿Cuál es la postura hoy del intendente de esa ciudad? Bueno, fue realmente muy llamativo, porque esta mañana llegamos a Dolores, ¿sí? Estuvimos consultando con varias fuentes, supimos que estaba en un Zoom, en una videoconferencia con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, y también supimos que venían los directores de atención sanitaria de la región y también de la provincia, es decir, la autoridad provincial, pero también la autoridad de la región, de esta región. Porque los intendentes, los que habías mencionado vos, ¿sí? De Pila, de Gordillo, ¿sí? de esta zona, de Castelli, le pidieron al gobernador que interceda, porque preocupaba la explosión de casos. Ahora, salieron estas personas, hablaron con nosotros y nos dijeron, el intendente no nos quiso recibir. Se terminaron reuniendo con la directora de un hospital, comentándole lo mismo, poniéndose a disposición, diciendo que estaban los insumos, que estaba el plan Detectar para implementarlo en Dolores, pero no hay respuesta. Bien, Rafa, esperemos que lo político no perjudique a la gente, al ciudadano. Muchas gracias. A ustedes.